hermano de mí? Sí, dice el hermano, ¿ok? Así es que esa es la cuestión. En este día vamos a estudiar, porque eso es un estudio, acuérdense que vamos a revisar bastante la palabra. Un hermano dijo, a mí los miércoles no me gusta ir porque mucho se lee la Biblia, dijo. Ay, Dios mío, bendito sea este tabernáculo bíblico. Y además tenemos que estudiar la palabra. Esta noche vamos a estudiar los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Cuando tenga los ojos puestos en la pantalla, me dice amén. Ok, ya lo encontraron. Apocalipsis es el último libro, le cuento. Y es sin H. Para que lo encuentren. Capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor así. Juan, ¿a cuántas iglesias? 7. Que están en el Asia Menor. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Y de quién más? Ok. ¿Quién es el que es, y que era, y que ha de venir? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo. Él es el que era y el que ha de venir, es Cristo. Entonces dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Podía preguntar usted. ¿Quién nos manda a nosotros la gracia y la paz? Y él dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Y alguien más. ¿Quién más? Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. ¿Cuáles son los 7? Y no que solamente es uno, pues. Entonces, hay que seguir leyendo para ver si nos da la respuesta. En el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera. 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, ¿el qué dice? Los 7 espíritus de Dios, y a los 7 espíritus de Dios se le agregan las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero tampoco nos dice quiénes son los 7 espíritus de Dios. Entonces hay que seguir leyendo para ver si nos dice. 4:5 de Apocalipsis. Dice la palabra: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿el qué? Los 7 espíritus de Dios. Ok. Nos dice que los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas que arden de fuego. Sigamos leyendo. 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y usted puede seguir leyendo hasta el final y no va a encontrar, ¿me entiende? Porque no dice. Entonces, como estamos estudiando los 7 espíritus de Dios y no dice cuáles son, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Otra ofrenda, por favor. Bueno, vamos a que Dios bendiga esta palabra que hemos hecho, hermanos. Son 4 versículos: 1, 2, 3, 4. Este es un estudio de la palabra de Dios, y es bien importante que como estudiantes, estudiosos de la teología o de la Biblia, entendamos que no siempre vamos a encontrar respuestas específicas a todas las inquietudes que tenemos de las Sagradas Escrituras. Esto es una cosa maravillosa, porque esto nos permite seguir escudriñando, porque esto nos permite tener el deseo de profundizar en el conocimiento de Dios y poder comparar una escritura con la otra y qué significa esto y qué significa aquello. Sin embargo, es importante notar que el número 7 se le conoce como el número de la perfección. Número 6, número de hombre. Es por eso que el anticristo en el libro de Apocalipsis tiene un número. ¿Cuál es el número del anticristo? 666, ¿verdad? Así es que 333, no, esa es media bestia. 666, bestia completa.
La primera vez que aparece el número 7 en las Sagradas Escrituras es cuando la Biblia nos enseña que Dios hizo los cielos y la tierra en ¿cuántos días? ¿Qué pasó, mi chap? Aquí está el mero campeón, ¿verdad? Como la hermana no dice nada, usted es la que le sopla, ¿verdad? Entonces, 6 días hizo todo. Y el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó de la obra que había hecho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, el animal debería ser por lo menos 7 días, debería tener mínimo 7 días para poder ser sacrificado. ¿Recuerda usted que Naamán el sirio, cuál era la enfermedad que tenía Naamán? Lepra. ¿Y cuál fue el consejo que le dio el profeta? Que tenía que ir a zambullirse al río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Usted pregunta, ¿y por qué? Bueno, no sabemos por qué. Josué, ¿cuántas vueltas le dieron Josué a la ciudad de Jericó? 7 vueltas también. Bueno, en Apocalipsis el número 7 aparece como 50 veces y en toda la Biblia más de 700 veces el número 7, por esas cosas del Señor. Ahora, 7 es una representación de algo completo, de algo perfecto. Eso es lo que debemos tener en mente, ¿ok? Algo completo, algo perfecto. Las 7 cartas, eso ya lo estudiamos, las 7 cartas a las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 sellos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, ¿ok? Número 7, Dios utiliza mucho el número 7. Los cristianos también dicen que el número de la lotería que más usan los cristianos es el 7. Compré el 7, mijo, dice, a lo mejor de ahí sacamos lo del templo. El problema es cuántos 7 tienen que ser, ¿verdad? Es un lío. Bueno, entonces, cuando queremos estudiar los 7 espíritus de Dios, cualquier libro que usted lea o cualquier escritor, le van a dar 3 interpretaciones a los 7 espíritus de Dios. 3. Muchos opinan, la primera de ellas, que los 7 espíritus se refiere a ángeles, que podrían ser comparados con querubines, serafines o esos seres vivientes a los que se refiere el Nuevo Testamento. Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones lo relacionan con Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice así: y reposará sobre él 1, el espíritu de Jehová; 2, el espíritu de sabiduría; 3, el espíritu de inteligencia; 4, el espíritu de consejo; 5, el espíritu de poder; 6, el espíritu de conocimiento; y 7, el espíritu de temor de Jehová. Esa es la segunda interpretación. ¿Ok? Que los 7 espíritus de Dios que se encuentran en el libro de Apocalipsis tiene una relación directa a esos 7 espíritus de los que está hablando Isaías capítulo 11, versículo 2. Ahora, hemos enseñado muchas veces que, aunque esto hay que ponerlo mucho en la balanza, ¿ok? Porque por el idioma original con el que fueron escritos estas porciones de la Escritura. Pero cuando la Biblia menciona el espíritu con una E mayúscula, se está refiriendo al espíritu de Jehová, ¿ok? Cuando aparece con una E mayúscula. Y si usted pone atención, el principio del versículo habla del espíritu de Jehová y lo utiliza con una E mayúscula. Pero si usted nota, el resto de los espíritus habla de espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Entonces, lo que se cree con relación a esto es que primero se pone el espíritu de Jehová, porque está hablando del espíritu que pertenece a una persona, y los demás, y este es también mi interpretación, los demás son atributos que le pertenecen a Jehová. ¿Ok? A Jehová tiene el espíritu de sabiduría y provee el espíritu de sabiduría a sus hijos. Espíritu de inteligencia, son atributos de Dios. Ahora fíjate, cuando se estudia la teología propia, se llama en doctrina bíblica, teología propia es el estudio de Dios,
¿ok? El estudio de Cristo, cristología, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología, porque neuma es la palabra griega para la palabra espíritu, que significa aliento, que significa viento. Amartía, la palabra para pecado. Amartiología es así, ¿verdad? No es de amar a nadie, es pecado, ¿verdad? Amartiología, etcétera, etcétera, etcétera. Soteriología, salvación. Entonces, lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de atributos, es importante entender que Dios tiene atributos comunicables y atributos que no son comunicables. Hay ciertos atributos que Dios puede darnos a nosotros, sus hijos, pero hay otros atributos que le pertenecen a Él. Por ejemplo, la divinidad es un atributo de Dios. Dios es divino. Ese atributo no es comunicable. Nosotros no somos divinos, ¿verdad? Por más que la canción ranchera dice mujeres divinas, la verdad que no lo son. Lo siento mucho, ¿ok? ¿Verdad? No, ahí dejémoslo. Va a echar encima a la hermanita y no. Entonces, ese es un atributo que no es comunicable, pero los otros atributos sí. Por ejemplo, de sabiduría, por supuesto. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Esta palabra de Dios es sabiduría. Cada vez que usted se expone a la palabra del Señor y obedece a la palabra, usted crece en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahora recordemos esto, la sabiduría, que es este de los atributos comunicables del Señor. Ojo con esto. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. El problema de la iglesia es sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque conocimiento lo tenemos. Conocimiento es saber qué es bueno, qué camino me lleva hacia el bien y qué camino me lleva hacia el mal. Ese es conocimiento. Sabiduría es tomar el camino conveniente. Eso es el sabio. Conocimiento lo tenemos. Pero ¿quién es sabio? ¿Todo aquel que viene y se siente en una iglesia? No, es aquel que escucha el consejo y toma la decisión que se acerca más a la voluntad de Dios. El problema nuestro es que tenemos las dos cosas y nos dejamos ir por lo contrario. Nos dejamos ir por aquellas cosas que no son lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces eso nos hace pagar un precio bien elevado, hermano. La calidad de vida que vivimos en este mundo depende de la calidad de decisiones que tomemos. Y este evangelio sirve para eso, para ayudarnos a tomar decisiones sabias. Es normal entender, es normal saber que dentro de nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, que es la que anda buscando lo que a mí me gusta. ¿Ok? Lo que a mí me gusta. Pero también está la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza, que es la que busca hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Sencillo como eso. Fíjate que me topé ahora allá con unas personas que hacía 30 y pico de años que yo no había visto. Y bueno, mejor le cuento otra cosa porque peligra la patria con esto. Una vez un hermanito le dijo al pastor, ¿verdad? El pastor le dijo: me gustan dos muchachas de la iglesia. El problema, le dijo, es esto: que una es fea y otra es bonita. Y no sé con quién quedarme. Y el otro problema es el siguiente: la bonita, dice, es mero floja con el evangelio. Y la fea, le dijo, está bien metida en el ministerio. Entonces no sé con cuál quedarme. Entonces usted, la pregunta que hace es: bueno, ¿y qué es lo que le dice la carne? ¿Verdad? ¿Qué le dice la? Porque ese es el problema de muchas personas, ¿verdad? Que quieren una modelo, que hay mucha la demanda y poco la oferta de muchas personas. Hay que entender ese punto. Hay que entender ese punto. ¿Qué es verdaderamente lo que el Señor nos está guiando? Y la carne nos indica. Yo les conté a ustedes hace muchísimo tiempo que yo tuve una novia, con el permiso de mi madre esposa ahí. Pero ya fue hace 40 años, hombre. Yo tuve una novia bien bonita, pero bonita la muchacha. Y yo le dije al pastor, pues que me gustaba esa muchacha, y me dijo: no, habla con ella, que esa muchacha aquí, que esa muchacha allá. Y bueno, ya platiqué con ella y nos hicimos novios. Pero, hermano, qué barbaridad. El día viernes yo quería estar en la casa de oración, el día sábado yo quería estar con los jóvenes, y el día domingo no me quería perder ningún culto. Pero a medida que iban pasando los días, venía una semana y me decía: ¿y vamos a ir a los jóvenes otra vez? Y le digo: sí. Y el viernes me va a venir a ver. Pues tengo casa de oración.
Y el domingo, ¿por qué no dejamos de ir a un culto y vamos a pasear? Le digo, ¿por qué no? Entonces, todas esas cosas, claro, el pastor general fue la figura paternal que yo nunca tuve. Entonces, como desde 17 añitos, yo vivía en el templo y ahí nos veíamos todos los días y comíamos juntos y fregábamos y esto y lo otro. Entonces, él llegó a ser esa figura paternal. Y platicando un día le dije al pastor, mire, brother, le dije, fíjese que pasa esto y esto con esta muchacha. Entonces me dijo, pues no, David, no te conviene. Y miren cómo son las cosas de la vida. Que ese domingo yo fui a la iglesia y dije, no, voy a hablar con ella y le voy a decir que hasta aquí llegó todo, porque yo prefiero el evangelio más que cualquier otra cosa. Y más que yo estaba encendido con el evangelio usted. Me pegué a las cosas del Señor. Y ese domingo llego a la iglesia para decirle que íbamos a terminar. No me friegue la vida. Como que ya sabía la condenada hoy. Se fue al salón de belleza, se fue a comprar un vestido a saber y llegó chula la mujer. No le dije, hermano. La vi y dije, ay, mamazuca. Dije, a lo mejor la puedo convencer de que se pegue al evangelio, dije yo. No le dije nada porque pero, bueno, ahí está. La carne y el Señor. Y luego, no habían pasado ni 2 semanitas y otra vez a la reunión de ellos. Usted solo ahí quiere pasar metido en la iglesia. Y dije, no se puede. Entonces usted tiene que entender eso, ¿verdad? Y hay ciertas cosas, por ejemplo, por eso la Biblia enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque usted ama la obra, usted ama a Dios, ama el evangelio, ama el reino del Señor. Esto es su vida. ¿Para qué se viene a meter usted con una persona que le va a desgraciar la vida queriendo hacer otras cosas fuera del lugar? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué va? Por eso la decisión más importante, hemos dicho toda la vida, es la decisión de recibir a Cristo. Pero la segunda es con quién me voy a casar. Porque esa personita con la que te vas a casar o te causa la felicidad del mundo o la desgracia del mundo, mío. Es así. Entonces, usted sabe, conocimiento es, mire, yo sé que es el bien, sé que es el mal. Y la brutalidad más grande, con el perdón de muchas personas, es saber algunas personas que están yendo por el camino equivocado y ahí sigue, mire, va. Por eso la Biblia los compara bien feo. Dice que es como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca que vuelve a revolcarse en el fango, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque están escuchando el consejo, saben que entonces, estos son atributos que Dios comparte con nosotros, de sabiduría, de inteligencia. La sabiduría produce inteligencia. Ahora, la inteligencia la podemos utilizar para todas las cosas que hacemos en el mundo. Por eso es que un cristiano debe ser el mejor en su área, por la inteligencia que le da Dios. El mejor. Pero tiene que pedírselo a Dios usted. Tiene que pedírselo, tiene que buscarlo. ¿De qué trabaja usted? Puede ser lo que si usted trabaja como carpintero, usted tiene que ser el mejor carpintero de Canadá. Y le voy a decir algo, con todo el respeto que merece el mundo. Estaba platicando con una persona hace unos días y me dijo, hicieron un recorte en mi empresa y me fui. Yo fui parte del recorte, me dijo la persona. Yo le digo algo con todo el cariño y el respeto del mundo. Ninguna empresa en este mundo se quiere deshacer de sus mejores empleados. Ninguna. Y si usted fue parte del recorte, entienda entre líneas lo que quiero decir. No, mejor se lo digo. O es porque usted es un gran flojo, o porque usted quiere andar de sindicalista, como la Menchú es, o Manchú, ¿cómo es? ¿Verdad? Usted quiere andar de esas cosas. Ningún empleador quiere tener personas que se encuentren bajo el índice de mediocridad en sus empresas. Nadie. Pero los mejores empleados uno los quiere tener a su lado, señor. Ajá, mire, usted me echa a este no. ¿Por qué? Porque este es bueno. Es una persona con la que yo puedo confiar. Es más, a ese usted le paga más de lo que le paga al resto. O hace algunas sus cositas ahí entre no, ¿verdad? Para no ofender a los demás. Mire, yo te voy a dar con esto, va para la gasolina, te voy a dar aquí, te voy a dar, con tal de que estés conmigo. Pero los buenos empleados no se les despide nunca. Inteligencia para el evangelio, para Dios, para darte gracia delante de tus empleadores, para darte gracia delante de tus jefes, para que los demás digan, ¿cómo es posible que este hombre va llegando y lo pusieron como jefe y yo que tengo 20 años aquí nunca me han tomado en cuenta? Es por eso, porque tiene gracia para con su jefe, porque tiene inteligencia, porque tiene el Espíritu de Dios en su interior. Espíritu de consejo,
Todos los creyentes deberíamos ser esa persona que alguien se nos va a acercar para que le demos un consejo en la vida. De poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder no está hablando de ser Superman, hermano. Ok, no está hablando que se viera a meter en medio de las balas usted, ¿verdad? Y yo soy el super cristiano. No, es poder de que todo lo podemos en Cristo. Eso habla de determinación, eso habla de disciplina. Un cristiano debe tener esas cosas en su vida, determinación de lograr sus sueños en el nombre de Jesús para gloria de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. De conocimiento, por supuesto que sí. Personas sabias, los judíos son muy buenos para todas estas cosas. Y de temor de Jehová, que ya lo sabemos. Entonces, esta es una de las cosas que muchas personas consideran que tiene que ver. Ahora, vamos a la tercera interpretación, que es prácticamente aquella a la que nosotros nos inclinamos un poquito más. Sin embargo, me gustaría que le echáramos un vistazo a unas porciones de la Escritura que se encuentran en Zacarías capítulo 4, por favor. Zacarías capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un ¿qué? Un candelabro. El candelabro era todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Por supuesto, tiene la idea del candelabro, ¿verdad? Es una sola cosa que viene desde el piso, el pedestal, y luego tiene 3 brazos y 3 brazos, más el del centro, son 7 brazos. Ok, son 7 lámparas que son donde se ponían el aceite y se encendía en el templo. Ok, luego dice el versículo 3: junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Fue la pregunta del versículo 4. ¿Qué es esto, Señor mío? Ahora es para que se dé cuenta que no solamente nosotros preguntamos ¿y qué es eso? También el ángel, mire, ahí está. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y responde como responden ustedes: no, Señor mío. 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército. Ese hay un corito, ¿se acuerda de ese corito, verdad? No con espada, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Una vez más tenemos esto. Ahora, ¿cuál es la interpretación que nosotros le damos? Bueno, la más cercana, cuando usted escucha los 7 espíritus de Dios o escucha, como le voy a mencionar dentro de un instante, otros espíritus en la Escritura, se refiere especialmente el número 7 a la representación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, el número 7 es número de perfección, número de que está completo, número de que no le falta nada. Eso es el Espíritu. Al Espíritu no le hace falta absolutamente nada. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, todos los 7 que encontramos en Apocalipsis que se refieren al Espíritu, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? Usted tiene que verlo de esta manera: son la perfección de las múltiples actividades que realiza el Espíritu Santo. Si usted dice el Espíritu Santo nada más, sí, ahora fíjate, se lo voy a explicar de esta otra forma, porque en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, dice que el Espíritu es uno, ¿verdad? Porque hay un solo Espíritu. ¿Cómo es posible que nos habla de 7? El candelabro, si yo le pongo un candelabro aquí enfrente con 7 copitas para poner el aceite, yo le pregunto a usted: ¿cuántos candelabros hay aquí? Uno, que tiene 7 copitas, pero es un solo candelabro. Ese es el Espíritu de Dios. Cuando estudiamos hace poco el fruto del Espíritu, yo hice mucho énfasis en esto. Yo le dije: hermano, al estudiar el fruto del Espíritu, no son los 7 frutos del Espíritu Santo,
sino que es el fruto del Espíritu que se manifiesta en 7 formas, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 9, ¿verdad? Y templanza, que es dominio propio. Se manifiesta en 9 maneras el Espíritu, pero es un solo fruto. De igual manera, este es el Espíritu Santo en la perfección de sus múltiples actividades. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Okay? Cuando usted lee y los 7 Espíritus de Dios, está hablando de perfección, porque no puede decir el Espíritu y sus 44 cualidades que tiene, ¿verdad? Sino es el Espíritu en su perfección, no le falta nada. Y el Espíritu, hermano, nos bendice a nosotros, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Y otra cosa que es bien importante que debemos entender es lo siguiente: cuando la Biblia habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, se está refiriendo que las 7 iglesias que ya las estudiamos acá, recuerda usted, ¿verdad? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, las 7 iglesias es la representación del cuerpo completo de Cristo. ¿Ok? La representación del cuerpo completo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los 7 Espíritus de Dios, esto es lo que debe tener en mente usted. Llévese esto en esta noche. Es la perfección del Espíritu para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Escucha esto: al cuerpo de Cristo no le falta nada, porque tiene al Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? La capacidad del Espíritu de llenar las necesidades de las 7 iglesias. Eso es todo. No significa que el Espíritu está dividido. Los 7 Espíritus de Dios se manifiestan en una variedad de temas, que son los que hemos visto hace un ratito, y le voy a ayudar con otros para que lo tenga usted en mente. Por ejemplo, Hebreos 10:29. Mire lo que dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, mire usted, e hiciere afrenta ¿a cuál espíritu? Al Espíritu de gracia. Y usted dice: ¿y cuál es ese espíritu usted? ¿Cuál es el Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es parte de la perfección del Espíritu Santo. ¿Ok? Es parte de la perfección del Espíritu Santo. Acuérdense, 7 es perfecto. 7 es número perfecto. No le hace falta nada. Es la plenitud del Espíritu. ¿Qué le hace falta a la iglesia? No le hace falta nada. Por eso es que el Señor, la palabra dice: en Cristo estáis completos. No nos hace falta nada, hermano. Lo tenemos todo de parte de Dios. Y aquí tenemos al Espíritu de gracia. Ahora, este versículo es un versículo bien delicado para explicar. Porque mire, mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Cuando una persona rechaza el evangelio, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. Está diciendo: no, pues la sangre de Cristo es como cualquier otra sangre. Y el Señor le llama a esto el Espíritu de gracia. Es parte del Espíritu Santo. La iglesia tiene el Espíritu de gracia. Ese Espíritu de gracia se le presenta aquí cada vez que hay una predicación, cada vez que hay un culto, se presenta el Espíritu de gracia a las personas. Y la gente decide, dice: bueno, yo quiero al Señor, o lo rechaza. Eso es hacer afrenta al Señor. Eso es rechazar al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es parte de la perfección del Espíritu Santo. Los 7 espíritus a los que se refiere el libro de Apocalipsis significa la perfección del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No se vaya a confundir entonces, ¿ok? Romanos 8:2, ¿qué dice? Mire usted, Espíritu de gracia tenemos ahí. Romanos 8:2, porque la ley, otro espíritu tenemos aquí. ¿Cuál es este espíritu? Espíritu de vida. ¿Cuál es el espíritu? Le vuelvo a repetir, estos son atributos comunicables de parte de Dios para con nosotros. Espíritu de gracia, nosotros hemos recibido la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo inmerecido? La salvación. Porque nosotros no hemos hecho nada para merecerla. Es un regalo de Dios. Él nos amó a nosotros primero. A Él le place darnos el reino por su gracia y por su misericordia. Espíritu de gracia, Dios nos lo dio a la iglesia. Espíritu de vida, la Biblia dice que el que no conoce a Cristo está muerto, pero el que conoce a Cristo tiene el espíritu de vida. Nosotros somos vivos en Cristo, por supuesto. Ahora hay algunos vivos de otra manera también, pero ahí tenemos el espíritu de vida.
Gloria a Dios por eso. Y mira, y es maravilloso. El espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esta muerte, hermano, ojo, vida y muerte son espirituales. Tenemos vida espiritual nosotros eterna. Y lamentablemente y lastimosamente, una persona que no tenía a Cristo en el corazón tiene el espíritu de muerte, lo que significa que esa persona no va a tener vida eterna con Dios. La Biblia nos habla del cielo y le hemos dicho, por cada vez que la Biblia habla del cielo, aparece 20 veces más el infierno. Y a mí no se me quita de la cabeza, hermano, lo que vi en Masaya, en Managua. No se me quita de la cabeza. Eso es el verdadero infierno. Yo nunca había visto un volcán que estuviera vivo. Hermano, mire, hasta los inconversos se acercaban con miedo. Y yo los veía, los inconversos, y decía, vaya. Y se les predica el evangelio. No, es que en el evangelio aquí es que Dios allá. Pero al infierno le tienen miedo. Por eso es que el tema del infierno no es un tema muy popular. A la gente no le gusta que se le hable del infierno. Nomás le habla usted del infierno y ya siente que se están quemando muchos de ellos. Y es triste, pero es así. Dios nos ha dado espíritu de vida, tenemos vida eterna, porque esta es parte de la perfección, la plenitud del espíritu. Se utiliza el número 7 para hablar de la perfección. Fíjate, ¿cuántas iglesias somos en el mundo? Millones de iglesias, pero caemos en la clasificación de 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas las iglesias estamos representadas en las 7 iglesias del Apocalipsis, aunque seamos millones de iglesias, porque el número 7 es número de perfección. Otro espíritu, Romanos 8:15. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, mire, el espíritu de adopción. Teknon es la palabra en el griego. Teknon. A mí me encanta esto. Me fascina, me llega. Yo les he contado a ustedes 1000 veces, pues mi tío va a tener 100 años. Yo les he contado a ustedes que mi apellido por parte de papá es Rodríguez. Y es un solo relato. Mi familia es muy linda, hermanos. Maravillosa. Cosa lindísima. Hoy que estaba con mi mamá, la sentaron a la par mía el domingo a la hora del culto. Y la presentó el pastor Junior ahí. Y se le acercó a alguien y le dijo, hermana, le dijo, ¿cómo se llama? Ella dijo, María Alicia Orellana. Dijo ella, se llama ella, María Alicia Orellana. Y le dije, mamá, ¿y Silvia? No estés molestándome. ¿Cómo que no estés molestando? Hubo un tiempo, mamá, por muchos largos años, que yo le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Silvia. Y me dijo, ¿a qué? Me gustaba Silvia, me dijo. Me gustaba el nombre Silvia. Y se lo cambió ella solita. Y cuando la gente le preguntaba, ¿y usted cómo se llama? Silvia. Silvia. Y entonces le digo, mamá, no va a ser loco a todos nosotros. Entonces, ¿usted nunca se llamó Silvia? No, me dijo, yo soy María Alicia Orellana. Dios mío bendito. Total, un grande. Entonces, mire, desde el primer grado hasta el 6º grado, en todas las clases de mi escuela, yo aparezco como David Orellana. Carlos David Orellana. Yo pensé como un chamaquitillo, ¿me entiendes? Que yo me llamaba Carlos David Orellana. Y un día voy a ver mi partida de nacimiento. Y en la partida de nacimiento dice Carlos David Rodríguez. Entonces, mamá, le digo, ¿y entonces yo qué onda? No, porque tu papá me cae mal. Y le digo, entonces yo ¿qué soy pues? Y vos sos Rodríguez, pero no sos Orellana. Y le digo, mamá, o soy una cosa o soy la otra. Entonces cuando ya estaba creciendo un poquitito y ya comencé a ver estas cosas, yo dije, no, yo me voy a llamar como me llamo, chi. Digo, pues, ¿verdad? Yo me llamo Carlos David Rodríguez, pues. Carlos David Rodríguez. Orellana. Bueno, Carlos David Rodríguez. Mi tío se llama David Quinteros. Igual que mi primo, pues David Quinteros. Entonces, como yo vivía con ellos y trabajaba con ellos, entonces el día sábado que mi tío estaba bien a pichinga, me decía, te voy a adoptar. El lunes vamos a hacer todas esas cosas. Te vas a llamar igual que yo, David Quinteros.
Yo bien contento que vea, pero estaba. El lunes que ya el señor amanecía bien, decía, tío, le decía yo, ¿y cuándo vamos a hacer el cambio? ¿Cuál cambio? Usted me dijo que me iba a adoptar. No, con esas cosas, no. Vaya, me enganchó. El sábado, hermano, y así por largos años, hasta que yo no le creí nunca. Nunca me lo hizo, pues. Pero él me dijo, yo te voy a adoptar y te voy a poner mi apellido. Cuando el pastor general adoptó a Pamela, claro, ¿verdad? Una de las preguntas que se hacía todo el mundo era, ¿y será que a su hija adoptada la van a poner también en el testamento para que le toque parte del montonazo de cosas que va a dejar el Señor? Y él mismo le dijo, está puesta por partes iguales con todos mis hijos. ¿Ok? Es adoptada, pero tiene derecho a las partes iguales. ¿Quién se puede de memoria Juan 1:12? Menos mal que no hay otro pastor aquí, no, porque me muero la vergüenza yo, Dios mío. Mas a todos. Ok. Ojo, despacito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. Ahí quédese. Esa palabra potestad es un término legal. ¿Les dio potestad de qué? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Ahí está la adopción, en ese término legal. ¿Qué significa eso? Que Dios, ojo con esto, Dios el Padre tiene a Jesucristo su Hijo y nos adopta legalmente para que nosotros podamos ser herederos igual que Jesús. Ese es el término legal, esa es la palabra, ese es el espíritu de adopción, el tecnón que encontramos ahí. Porque no es lo mismo que usted adopte a una persona, ¿verdad? Y le diga, bueno, yo tengo aquí un hijo adoptado, pero yo mis bienes se los voy a dejar, póngale que usted tiene 3, ¿verdad? Y usted dice, bueno, 40-40-20, eso no es así. ¿Ok? O lo divide 33.3, ¿verdad? Ahí estamos bien. Pero si usted le quiere dejar un poquitito a uno nada más, ahí hay un problema. Entonces el Señor, cuando utiliza esta expresión, potestad de ser hechos hijos de Dios, está hablando, no, yo quiero que ustedes sean mis hijos y tengan lo que tiene mi hijo mayor, que es Jesús. Esta es una maravilla, hermano. Es por eso que tenemos vida eterna. Es por eso que vemos los atributos comunicables que vimos hace un instante. Este es el espíritu de adopción del que habla el apóstol. Por eso, mire lo que dice al final, el versículo que teníamos antes. Adopción, por el cual clamamos papito. Abba significa papito. Por el espíritu de adopción, nosotros le podemos decir papito a él. Es por eso, y mire, y esto es, bueno, yo este tema lo he estudiado tanto, por lo mismo, pues, por la adopción y porque no tuve papá y todo el relajo. Entonces, cuando la Biblia dice que yo soy adoptado y que soy hijo, hermano, yo puedo entrar. Mire, le voy a poner este ejemplo para que usted tenga una idea, ¿verdad? Y algunos saben que las cosas son así, no estoy diciendo nada, ni digo que sea negativo, ni cosas por el estilo, pero el pastor general allá en El Salvador, si usted quiere hablar con el pastor general, yo le aseguro, me atrevería a decir en un 97-98% que es imposible. Imposible. Para comenzar, hay seguridad, que no lo van a dejar pasar. ¿Ok? En absoluto, ¿verdad? Por las razones que sean, por su salud y porque está ocupado y por lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces ahí hay personas que están al frente y él está en el púlpito sentado esperando que todo el mundo se vaya para poder salir de ahí. Entonces nadie se puede acercar donde él está. Pero cuando uno de sus hijos llega, ¿qué cree usted que dice lo de seguridad? Momento, usted no puede pasar. Ni permiso piden, mijo. Nomás lo ven, le hacen así los demás. ¿Por qué? Porque es hijo. Nosotros somos hijos del gran rey. Es por eso que dice la escritura que tenemos acceso directo. Por eso dice la palabra, entrad confiadamente. A mí me llega esto. Por eso es que es una maravilla que si usted quiere hablar con Dios, tenemos línea directa. Línea directa, hermano.
¿Usted no cree que dice quiere hablar con Dios, Padre nuestro que está, y le va a aparecer el ángel Gabriel? Aquí le saluda el ángel Gabriel, disculpe, pero Dios está muy ocupado en este momento. Si usted quiere hablar con Moisés, marque el número 5. Si quiere hablar con un ángel, marque el número 2. Si quiere una oración, marque el 4. Pero Dios está muy ocupado. Y usted dice, pero tengo ya una semana de querer hablar con Dios y no puedo. Eso no existe. Cada hijo, así como son sus hijos, hermano. A mí nunca se me olvida y siempre le he puesto como una ilustración. Y usted lo encuentra en YouTube. Cuando estaba el presidente Kennedy dando una conferencia en la oficina oval. Y tenía el montón de reporteros enfrente. Y de repente, sin qué ni para qué, se abrió la puerta de aquí abajo del escritorio. Y era su niña, su hija. Y a algunos les causó risa. Y otros se pusieron enojados. Porque dijeron que esa era una cosa muy seria, que cómo era posible. Nadie se dio cuenta que cuando el presidente comenzó a dar su speech, la niña estaba metida abajo del escritorio. Y la mica abrió la puerta y vio a todos los reporteros, ¿verdad? Y los comenzó a saludar la mica y después cerró. ¿Y por qué permite el presidente eso? Por una sencilla razón. Es su hija. A usted no creo que le permitan, ¿verdad? Pero ella es su hija. Y eso es lo que esta porción de la Escritura está diciendo. Somos hijos. Usted le importa a Dios. Quitémonos esas tonteras de la cabeza. Dios ha enterrado nuestro pasado, iglesia. Dios lo ha enterrado. Cuando David le dice, Señor, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. ¿Cuál es pecado? Dice Dios. Los de mi juventud, ¿cuáles? Ya pagaste por eso, mijo, no te preocupes. Ya te soné por esos. Porque un padre normal, si usted lo encuentra haciendo una cosa indebida, se lo va a sonar, ¿verdad? Pero no se lo va a estar sonando cada vez que se acuerde. Ah, ya me acordé que vení, te voy a dar otra vez. No, así no son las cosas. Se lo suenan una vez y se acabó. Entonces dice Dios, no hijo, yo no me acuerdo, eso ya pasó, eres mi hijo. Además, nosotros los padres lo menos que queremos es acordarnos de los errores de nuestros hijos. Lo menos, hablo de padres normales, ¿verdad? Porque hay de todo, mijo. Romanos 1:4, otro espíritu, que fue declarado hijo de Dios con poder, según ¿cuál espíritu? El espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora recordemos que la santidad, hermano, es algo que Dios ha hecho con nosotros. Nos declara justos el Señor y comenzamos a caminar en esa santidad divina. ¿Ve? Eso es un proceso por el cual, porque nadie, digo, usted le entrega su vida al Señor ahora, usted no, ya salir de aquí, ya usted va a comenzar a volar, no. Le comienzan a salir alas, mi hijo lindo. Todo eso es un proceso donde Dios va comenzando, nos va ayudando con un montón de cosas hasta que lleguemos al Espíritu de Santidad. Otro más, mire, esto me gusta, 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo, ¿qué? Espíritu de fe. Bueno, concluimos con esto. El Espíritu Santo es la perfección de sus múltiples actividades. Los 7 espíritus de Dios significan la perfección de las múltiples actividades de Dios. La capacidad del Espíritu Santo de llenar las necesidades de las 7 iglesias, y lo podemos definir como la plenitud del Espíritu Santo. A la iglesia de Jesucristo no le falta nada. No podemos nosotros decir, si nosotros tuviéramos tal cosa. Si nosotros tuviéramos tal otra. Todo eso está incluido dentro de la perfección. Ahora fíjate, termino con esto. El fruto del Espíritu, dijimos, son 9 frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, ya lo mencionamos. Allá hay, en esos 9 elementos del fruto no aparece ni gracia ni misericordia. Y yo le pregunto, ¿gracia y misericordia es parte del Espíritu Santo? Claro que sí, es la plenitud. Entonces, cuando usted lee los 7 espíritus, debe entender como la plenitud del Espíritu de Dios, donde están involucradas todas las actividades que el Espíritu Santo realiza. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, dice la palabra del Señor, en el texto que leímos en Zacarías, en el que leímos en Apocalipsis. Están sobre toda la tierra. Los ojos de Dios llenan la tierra. El Espíritu de Dios, la plenitud
del Espíritu Santo. A eso se refiere la Biblia cuando habla acerca de los 7 Espíritus de Dios. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Padre querido, te damos gracias por permitirnos a media semana venir a tu casa, Señor. Acercarnos con temor a esta palabra maravillosa, las Sagradas Escrituras, para recibir la instrucción de esta palabra linda que tú nos has dejado. Instrúyenos, Señor. Permite que las cosas que hemos estudiado en esta noche las podamos recordar y podamos tenerlas frescas en nuestra mente. Llena a tu pueblo de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre Santo. Ayúdanos a memorizar estas porciones de la Escritura, estos versículos de la Biblia que nos dan esperanza, que nos dan vida, que nos dan ánimo. Este espíritu de adopción, el espíritu de vida. Gracias, Padre, por lo que haces con la iglesia de Cristo. Gracias porque nos has enriquecido con toda la plenitud del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, usted me dice: pastor, yo nunca antes he recibido al Señor, pero siento en mi corazón el deseo de comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona, no queremos irnos de esta iglesia en esta noche sin que usted tenga la oportunidad de recibir a Cristo en el corazón. Si hay alguien, yo le invito donde está para que levante su mano y nos deje orar por usted. O hay un consejero que se va a acercar para ayudarle. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mi falta, Señor. Te invito a venir a mi corazón, Señor. Reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que pusiste tu cuerpo en lugar del mío y que por ese sacrificio este día yo puedo ser salvo. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Si usted hizo esta oración, le queremos animar a crecer aún más en el conocimiento de esta palabra bendita y de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Ahora que vamos a nuestra casa, Señor, bendice todo lo que hagamos. Prospera nuestros caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. Que el Señor me los bendiga.